La historia de Felipe y el eunuco etíope es un poderoso relato de obediencia divina y la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe, uno de los primeros evangelistas de la iglesia primitiva, se encuentra con un funcionario etíope que viajaba de regreso a su país después de adorar en Jerusalén. Este eunuco, mientras leía el libro del profeta Isaías, buscaba comprender las Escrituras, y fue entonces cuando Felipe, en un encuentro providencial, le explicó el Evangelio de Jesús. En este video, exploraremos cómo este encuentro divinamente orquestado llevó a la conversión y bautismo del eunuco, demostrando que el mensaje de salvación es para todos. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la profunda enseñanza de la historia de Felipe y el eunuco etíope. En el primer siglo, durante la expansión temprana del cristianismo, vivía un hombre de gran autoridad bajo el gobierno de la reina de Etiopía, conocida como Candace. Este hombre, un eunuco, era el encargado de todos los tesoros de la reina. Su devoción lo llevó a hacer un largo viaje desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar al Dios de Israel. Este viaje no solo representaba un compromiso religioso, sino también una profunda búsqueda espiritual de la verdad y de una relación más cercana con Dios. Etiopía, también conocida como el reino de Kush en tiempos antiguos, tenía una rica historia de intercambios culturales y comerciales con Israel. Un famoso episodio de esta relación es la visita de la reina de Saba, probablemente de Etiopía, al rey Salomón, estableciendo un precedente de admiración mutua y búsqueda de sabiduría divina. El viaje del eunuco etíope es un eco de esta antigua conexión, simbolizando una continuidad en la búsqueda del conocimiento y la adoración del Dios de Israel. El eunuco, a pesar de sus altas responsabilidades y posición de autoridad, sentía una profunda necesidad espiritual que lo llevó a buscar a Dios en Jerusalén. Este viaje largo y arduo desde Etiopía demuestra su devoción y deseo de conocer más sobre el Dios de Israel. Al regresar, continuó su estudio de las Escrituras, mostrando una actitud de aprendizaje y apertura espiritual. Mientras el eunuco leía el libro del profeta Isaías, el Espíritu Santo orquestó un encuentro significativo al enviar a Felipe, uno de los primeros evangelistas, a ese mismo camino. Este encuentro no fue accidental, sino una respuesta a la búsqueda sincera del eunuco de la verdad divina. En medio de la expansión temprana del cristianismo, Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos para servir en la iglesia de Jerusalén, estaba teniendo un ministerio fructífero en Samaria. Felipe había sido testigo de grandes milagros y muchas conversiones. Sin embargo, en medio de esta labor, un ángel del Señor le habló, dándole instrucciones específicas y aparentemente inusuales. «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». La orden de ir a un camino desierto podría haber parecido extraña e ilógica, especialmente considerando el éxito que Felipe estaba experimentando en Samaria. Sin embargo, Felipe mostró una obediencia inmediata y sin cuestionamientos a la dirección divina. El camino desierto de Jerusalén a Gaza era un lugar solitario y poco transitado, representando un contraste significativo con las multitudes de Samaria. En Proverbios 3:5-6 se narra: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Felipe, obedeciendo la guía del Espíritu Santo, viajó hacia el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Mientras caminaba, vio a un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad bajo Candace, la reina de los etíopes, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. Dios no solo dirigió a Felipe físicamente, sino que también estaba preparando el corazón del eunuco. La lectura del profeta Isaías por parte del eunuco etíope mostraba su búsqueda de comprensión y verdad. El eunuco etíope estaba profundamente inmerso en la lectura del libro de Isaías, específicamente en un pasaje que profetizaba sobre el Mesías.
Este acto de lectura en sí mismo refleja su deseo de entender las Escrituras y su búsqueda de la verdad. Aunque tenía un alto rango y muchas responsabilidades, su corazón anhelaba conocer a Dios más profundamente. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe se acercó al carro del eunuco y le hizo una pregunta simple pero profunda. ¿Entiendes lo que lees? Esta pregunta no solo mostró la iniciativa de Felipe, sino también su disposición a ayudar y guiar al eunuco en su búsqueda espiritual. La pregunta de Felipe abrió la puerta a una conversación que cambiaría la vida del eunuco. En Hechos 8:29-30 se narra: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco, reconociendo su necesidad de guía, respondió con humildad: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Invitó a Felipe a subir y sentarse con él en el carro. Esta respuesta demostró la humildad y la disposición del eunuco a aprender, subrayando su sinceridad en la búsqueda de la verdad. Dios había preparado tanto a Felipe como al eunuco para este momento. Felipe, con su conocimiento y fe, estaba listo para explicar las Escrituras, mientras que el eunuco estaba preparado para recibir y entender el mensaje del Evangelio. La mano de Dios estaba claramente guiando este encuentro. En 1 de Pedro 3:12 se narra: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El pasaje que el eunuco estaba leyendo era Isaías 53, 7 y 8, un texto que profetiza sobre el sufrimiento del Mesías. Este pasaje, lleno de significado y misterio, se refería a Jesús, el Cordero de Dios que fue llevado al matadero. El eunuco, desconcertado, buscaba entender a quién se refería el profeta. Viendo la oportunidad de compartir el Evangelio, Felipe comenzó desde ese pasaje de Isaías y le anunció las buenas nuevas de Jesús. Explicó cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, cómo sufrió, murió y resucitó para ofrecer salvación a todos. Felipe utilizó las Escrituras para mostrar el camino a la fe en Cristo. En Hechos 8:35 se narra: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco reconoció que, a pesar de su deseo y esfuerzo por comprender las Escrituras, necesitaba la ayuda de alguien que le explicara su significado. Esta actitud refleja la humildad y la sabiduría de un verdadero buscador de la verdad, alguien dispuesto a aprender y recibir instrucción. Con un corazón abierto y deseoso de aprender, el eunuco invitó a Felipe a subir y sentarse con él en su carro. Esta invitación no solo mostró su disposición a recibir enseñanza, sino también su deseo de profundizar en su comprensión de las Escrituras. La disposición del eunuco a aprender de Felipe fue crucial para el siguiente paso en su viaje espiritual. En Proverbios 1:7 se narra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Confundido por el pasaje, el eunuco hizo una pregunta crucial a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esta pregunta mostró su deseo de entender quién era el sujeto del sufrimiento descrito en Isaías. Su pregunta fue el puente hacia la revelación del Evangelio de Jesucristo. La pregunta del eunuco proporcionó a Felipe la oportunidad perfecta para compartir el Evangelio. Felipe, comenzando desde ese pasaje de Isaías, explicó cómo Jesús de Nazaret cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Felipe detalló el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, mostrando cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La interacción entre Felipe y el eunuco destaca el poder de las Escrituras para revelar la verdad de Jesucristo. A través del pasaje de Isaías, el eunuco pudo ver el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús. Este encuentro nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz,
capaz de transformar corazones y mentes cuando es explicada y entendida correctamente. En Hebreos 4:12 se narra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Felipe, comenzando desde ese pasaje, explicó que el siervo sufriente descrito por Isaías es Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para llevar sobre sí los pecados de la humanidad. Fue injustamente arrestado, juzgado y crucificado, aunque no había cometido ningún pecado. Su sacrificio en la cruz fue el cumplimiento de la profecía de Isaías, demostrando el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Felipe proclamó el Evangelio de Jesús, explicando cómo su muerte y resurrección ofrecen salvación y vida eterna a todos los que creen en él. Felipe explicó que Jesús, al morir en la cruz y resucitar, venció el pecado y la muerte, proporcionando un camino para que todos puedan reconciliarse con Dios. Esta buena noticia es el corazón del mensaje cristiano, y Felipe la compartió con claridad y convicción. Al escuchar el mensaje del Evangelio, el eunuco etíope se sintió profundamente conmovido y convencido. La claridad con la que Felipe explicó las Escrituras y la revelación de Jesús como el Mesías prometido tocó su corazón, y estaba listo para tomar una decisión trascendental. La claridad con la que Felipe había comunicado la obra redentora de Cristo y el llamado a la fe y al arrepentimiento resonaron en el alma del eunuco. En Romanos 10:17 se narra: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En su viaje, al ver agua, el eunuco expresó su deseo inmediato de ser bautizado. Preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta mostró su urgencia y sinceridad en querer seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos. Felipe, reconociendo la fe genuina del eunuco, respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco declaró con confianza: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta confesión de fe era una afirmación poderosa y decisiva de su creencia en Jesús como el Mesías y su Salvador personal. Felipe y el eunuco detuvieron el carro y ambos descendieron al agua. Allí, Felipe bautizó al eunuco en el nombre de Jesús, simbolizando su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida en Cristo. Este acto de obediencia y fe fue un momento de transformación espiritual para el eunuco, sellando su compromiso con Jesús. En Hechos 8:36 se narra: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El bautismo es un símbolo poderoso del nuevo nacimiento en Cristo. Al ser sumergido en el agua, el creyente se identifica con la muerte de Cristo, y al salir del agua, se identifica con su resurrección. Para el eunuco, este acto no solo era un paso de obediencia, sino una declaración pública de su fe en Jesús y su deseo de vivir una vida nueva, guiada por el Espíritu Santo. En Romanos 6:3-4 se narra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después de su bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más. Sin embargo, el eunuco siguió su camino lleno de gozo. La experiencia de encontrarse con Felipe, escuchar el Evangelio y ser bautizado había transformado su vida. Ahora, con una fe renovada y una relación personal con Jesús, el eunuco regresó a su tierra con un corazón lleno de alegría y gratitud. En Hechos 1:8 se narra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La decisión del eunuco etíope de ser bautizado y seguir a Jesús es un poderoso ejemplo de fe y obediencia.
Su disposición a aceptar el Evangelio y su decisión inmediata de ser bautizado reflejan un corazón completamente entregado a Dios. Después del bautismo del eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, llevándolo a otra misión. Esta acción sobrenatural subraya la intervención divina en todo el proceso de conversión del eunuco etíope. Aunque Felipe desapareció de la vista del eunuco, el impacto de su ministerio dejó una huella indeleble en la vida del nuevo creyente. En Hechos 8:39 se narra: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. A pesar de la repentina partida de Felipe, el eunuco continuó su viaje lleno de gozo. Este gozo no era simplemente un sentimiento pasajero, sino una profunda alegría que provenía de su nueva relación con Jesucristo. El eunuco había encontrado la verdad y la salvación, y esta nueva realidad llenaba su corazón de alegría y paz. El regreso del eunuco a Etiopía marcó el comienzo de una nueva vida. Como alto funcionario de la reina, su influencia y testimonio podían impactar a muchos en su tierra natal. Aunque las Escrituras no nos dan detalles adicionales sobre su vida posterior, podemos inferir que su encuentro con Cristo transformó su perspectiva y sus acciones. En 2 Corintios 5:17 se narra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El eunuco etíope, con su nuevo conocimiento y fe, regresó a su país como un testigo del poder transformador del Evangelio. Su conversión y alegría habrían sido evidentes para aquellos a su alrededor, posiblemente iniciando una semilla de fe en Etiopía. Este evento subraya cómo un solo encuentro con Jesús puede tener un impacto duradero y expansivo. Desde la guía de Felipe hasta el bautismo y el gozo del eunuco, cada paso fue dirigido por el Espíritu Santo. Dios no solo preparó el camino para la conversión del eunuco, sino que también lo envió de regreso a su tierra como un testigo de su gracia y verdad. La historia del eunuco etíope destaca la importancia de la obediencia a la dirección de Dios. Felipe obedeció al Espíritu Santo y fue al camino desierto, y el eunuco obedeció al Evangelio y fue bautizado. Esta cadena de obediencia resultó en una transformación significativa y en la expansión del Evangelio a una nueva región. En Juan 14:23 se narra: Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El eunuco etíope regresó a su tierra natal, lleno de una nueva fe y una profunda alegría. Su encuentro con Felipe y su bautismo habían marcado el comienzo de una vida transformada en Cristo. Este nuevo comienzo no solo impactó su vida personal, sino que también tuvo repercusiones significativas en su comunidad y en la historia del cristianismo en Etiopía. Como alto funcionario bajo Candace, la reina de Etiopía, el eunuco tenía una posición de influencia. Su conversión y el gozo evidente en su vida habrían sido testigos poderosos del Evangelio. Su testimonio personal de fe en Jesús y su transformación espiritual pudieron haber inspirado a otros en su comunidad a buscar la verdad y a conocer a Cristo. El regreso del eunuco etíope a su tierra natal representó el inicio de la propagación del cristianismo en Etiopía. Aunque la Biblia no proporciona detalles adicionales sobre su vida después de su conversión, la tradición cristiana etíope celebra a este eunuco como uno de los primeros en llevar el Evangelio a África. Su testimonio habría plantado semillas de fe que florecieron en la comunidad etíope. En Mateo 28:19 se narra: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El encuentro entre Felipe y el eunuco etíope es un ejemplo del cumplimiento de la gran comisión de Jesús de llevar el Evangelio a todas las naciones. La conversión del eunuco y su regreso a Etiopía demuestran cómo Dios obra a través de individuos para expandir su reino y llevar su mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. La historia del eunuco etíope
es un testimonio de la providencia divina. Desde la dirección del Espíritu Santo a Felipe hasta el encuentro en el camino desierto, cada detalle fue cuidadosamente orquestado por Dios. La guía divina no solo llevó al eunuco a la fe, sino que también aseguró que el Evangelio llegara a una nueva región. El impacto de la conversión del eunuco etíope no se limitó a su vida personal. Su testimonio y su influencia probablemente ayudaron a establecer una comunidad cristiana en Etiopía que continúa hasta hoy. La Iglesia Ortodoxa Etíope celebra este momento como un hito en su historia, reconociendo la importancia de este encuentro divino. En Mateo 5:14 se narra: «Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». El legado del eunuco etíope es un recordatorio poderoso del alcance del Evangelio y del impacto duradero de una vida transformada por Cristo. Su historia nos inspira a ser testigos fieles, a compartir nuestra fe y a confiar en la guía providencial de Dios en nuestras vidas. La alegría y el compromiso del eunuco son ejemplos de cómo debemos vivir nuestra fe y testificar del amor de Dios a los demás. La historia del eunuco etíope nos desafía a compartir nuestra fe y testimonio, confiando en que Dios puede usar nuestras vidas para impactar a otros. La alegría del eunuco después de su bautismo nos recuerda la paz y el gozo que provienen de una relación personal con Jesús. La guía divina en la historia del eunuco etíope nos enseña a confiar en la providencia de Dios y a seguir su dirección con fe. La alegría y el compromiso del eunuco con Cristo son testimonios poderosos del alcance del Evangelio y del poder transformador de una vida entregada a Dios. Esta narrativa nos desafía a ser testigos fieles y a confiar en la providencia de Dios en todas las circunstancias. En Romanos 8:28 se narra: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.